Algunas casas, igual que ciertas personas, delatan a primera vista su predilección por lo maligno. Quizás sea el efluvio de hechos perversos ocurridos bajo determinado techo que permanece mucho tiempo después de que quienes los hicieron se hayan ido, lo que hace que se le ponga a uno la carne de gallina y los pelos de punta. Algo de la pasión del ejecutor del acto y del horror sentido por su víctima entra en el corazón del inocente espectador, quien repentinamente se vuelve consciente de un hormigueo nervioso, de un escalofrío en la piel y en la sangre. Por fin, tras 2 largas y cansadas semanas de viaje hacia los inhóspitos parajes de Miskatonic, situado al nordeste de Kiev, llego a lo que pretendo sea un necesitado periodo de meditación. Aproximadamente sobre las 10 de la mañana, avisté por primera vez la cabaña que me serviría de acogedor hogar. Un lugar en el que podría meditar sobre las más interesantes cuestiones filosóficas de la vida. Era una tosca cabaña fabricada con fornidos troncos de los más robustos y centenarios cipreses que adornaban aquel majestuoso bosque, rebosante de paz y tranquilidad. El interior, repleto de las más elaboradas telarañas y cubierto de una gruesa capa de polvo, delataba la larga ausencia de ocupación por ser alguno. El mobiliario, compuesto por una mesa que ocupaba el centro de la habitación, una silla, una cama que no aparentaba prestar el descanso necesario tras una larga jornada de reflexión, y una pequeña pero acogedora chimenea que proporcionaría el suficiente calor para caldear la habitación, así como para dar lumbre a los alimentos más sabrosos. Una vez me hube instalado, decidí echar una ojeada por el exterior. La tranquilidad que imperaba en el bosque era propia de la paz más relajante, tras un necesitado descanso en las más cómodas de las camas. Aunque resultaba extraño no escuchar el alegre trinar de los pájaros, ni el más leve de los ruidos era apreciado. Parecía como si el bosque tuviera miedo de algo, algo sobrecogedor y terrorífico. Se empezó a levantar una pequeña pero antinatural niebla. El ambiente comenzó a tornarse húmedo y la temperatura bajó considerablemente. Estaba anocheciendo. Decidí coger algunos troncos para poder prender la hoguera que me mantendría en calor y con un confortable bienestar dentro de la cabaña. Una vez hube terminado aquella labor y encendido la hoguera, preparé una deliciosa y reconfortante cena. Asé un pavo que había comprado en el camino hacia Kiev, junto con un sabroso vino y unas frescas bayas que recogí del bosque. Estos deliciosos alimentos conformaron la cena que me hizo recuperar fuerzas tras un largo viaje. A continuación, eché una ojeada a los libros que había decidido traer conmigo para ampliar el conocimiento que todo buen filósofo debe adquirir. Aunque había traído numerosos ejemplares, fue uno el que me llamó poderosamente la atención. Se titulaba El Necronomicon, escrito por un tal Abdul el Loco. Siempre había oído las más increíbles historias sobre este manuscrito. Según se comentaba, era un libro de invocaciones con el que poder llamar a las más poderosas deidades malignas, los primigenios. No sé por qué poderosa sensación tuve que dejarlo. El solo abrir el libro me producía escalofríos. Mi corazón palpitaba a 100 y mi cerebro enviaba a mi subconsciente las más horrendas criaturas. La habitación, vagamente iluminada por una pequeña lámpara de aceite, proyectaba sobre las deformes paredes las más grotescas figuras formadas por los pocos objetos que poseía. Todo era estremecedoramente terrorífico, pero no podía dejar subjetivarme por un simple libro
que había sido escrito por un loco. El mismo nombre del autor así lo decía. Serían las 9 de la noche y el cielo ya estaba completamente oscurecido. Aún era temprano para irse a la cama. Y aunque estaba cansado tras el maratoniano viaje, no era otro el propósito de mi viaje que tomarme una etapa de reflexión. Y para ello, nada mejor que los conocimientos de los verdaderos maestros de la vida, los libros. La única ventana de la que disponía esta habitación ofrecía una imagen aterradora. Grandes y monstruosos cipreses inundaban el bosque al cobijo que les brindaba la oscuridad, solo rota por una escalofriante luna llena, como si una horda de malditos demonios hubiera decidido invadir el mundo terrenal. Apenas se percibía sonido alguno, salvo el inquietante roce del viento con los árboles. Ni siquiera las criaturas de la oscuridad se atrevían a emitir sonido alguno. Era como si algo sobrenatural invadiera el ambiente, obligando a lobos y demás criaturas a guardar el más inquieto de los silencios. Pero, ¿cómo es posible que...? No me puedo dejar influenciar por un libro. Cierto que el Necronomicon es un libro misterioso, pero unas simples palabras bien enlazadas no de que caiga en la más tonta de las supersticiones. Para supersticiones las de los Balcanes, el lugar del que procedo. Allí cualquier hecho, cualquier habladuría se convierte en leyenda, en ridícula superstición. Una vez me hube convencido de que no debía preocuparme por nada, salí al exterior a respirar el aire más puro que jamás pulmón alguno haya disfrutado. Era un aire fresco y limpio, con un agradable olor a humedad, a tierra empapada. Por fin había dejado atrás el aire viciado y polvoriento de las ciudades. Aunque en el exterior hacía mucho frío, el calor que había dado el fuego de la chimenea a mi cuerpo lo hacía tolerable. Una extensa capa de nubes negras cubría todo el cielo, augurando lluvias torrenciales. De repente, del cielo, empezaron a caer ingentes cantidades de lluvia. Las gotas repiqueteaban en todo lo que se interponía en su paso. Ensordecedores rayos iluminaban con su inmenso haz de luz todo el bosque, adquiriendo una imagen espectral de pálidos colores blancos y verdes. Me apresuré a ponerme a cubierto en el interior de la cabaña y tras cerrar la puerta me dirigí hacia la ventana para contemplar el paisaje. La tormenta no tardó en formar grandes charcos de agua que inundaban enormes extensiones del bosque. Era una situación contradictoria. En el exterior se desencadenaba una cruenta lucha de elementos salvajes. Los árboles luchaban contra el feroz golpeo del viento y la tierra sentía cómo el agua ocupaba su lugar de preeminencia. Sin embargo, aquí, en el interior, se respiraba una sosegada paz, inundada de deliciosos olores a madera antigua, aderezado con el cálido bienestar que producía el fogón encendido por el leño seco de ciprés. En una noche así, me apeteció encender una relajante pipa de tabaco turco y jugo desecado de adormideras, algo que me expandía la mente y me esclarecía numerosas cuestiones que de otra forma no me eran comprensibles. Una vez penetrado en un mundo rodeado de invisibles tinieblas, comencé a divagar por los terrores de la locura y cuáles son las causas que inducen a un hombre a introducirse en tan sinuosos caminos.
Hombres y mujeres habían padecido durante la larga existencia de la humanidad ese mal que es la locura, y que sin embargo, y debido a que nunca deja evidencias o secuelas físicas, no es considerada por la medicina como una enfermedad, aunque es uno de aquellos temas que la sociedad nunca se arriesga a abordar por temor a ser repudiada y marginada por alguno de los eminentes profesionales de la medicina que niegan categóricamente la locura como enfermedad, quizás como un estado de enajenación pasajero, pero que nunca tratan de solventar. Y es que cualquiera puede ser víctima de sus alargadas sombras. De repente, unos golpes secos resonaron en la habitación, producidos por la aldaba de la puerta. Mi corazón se estremeció y mi mente fue incapaz de reaccionar ante tal acontecimiento. ¿Quién podría llamar a estas horas de la noche y en el lugar que me encontraba, perdido en la mayor extensión de los bosques de Ucrania, un lugar completamente inhabitado? Era un golpeteo repetitivo y ensordecedor, como si procediese de la parte inferior de la puerta. Este martilleo no podría ser producido por ninguna rama de algún árbol cercano, al punto que en las proximidades de la cabaña no se divisaba árbol alguno, exceptuando frondosos matorrales de verdes hierbas. Claro que bien podría ser un extraviado viajero que, buscando algún cobijo para refugiarse de la tormenta, se hubiese topado por casualidad con la cabaña. Con las ideas más reposadas y el corazón más tranquilo, opté por hacer gala de mi hospitalidad y ofrecer todo lo disponible en mi modesto refugio para que el viajero se sintiese como en su propio hogar. No lo dudé ni un instante más e impetuosamente abrí la puerta. Mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que no había nadie fuera. Todo seguía igual que antes. El bosque, sumido en una negrura brutalmente perpetrada por el resplandecimiento de los ensordecedores relámpagos y ocasionalmente en los sosegados momentos de paz que discurren entre relámpago y relámpago, se me mostraba un silencio estremecedor. No tenía dudas sobre la causa que me había inducido a tal estado mental de ansiedad. Había sido víctima de la mezcla que fumaba, capaz de producir en los cansados sentidos del ser humano visiones sorprendentes y caóticos sonidos. Todo había sido efecto de mi alterada imaginación, o quizá el fuerte golpear del viento en la cabaña produjo lo que, a mi entender, eran golpes en la puerta. Volví a entrar en la caldeada habitación y una vez me encontré más sosegado, me dispuse a profundizar en las páginas de un interesante ejemplar. Se trataba de un compendio de antiguas leyendas nigromantes que se remontaba allá por el siglo VI después de Cristo. Únicamente deseaba hojear el contenido del escrito cuando una de sus leyendas me atrajo fuertemente la atención. El texto en cuestión relataba los hechos acontecidos un 30 de abril del año 777 en Brocken, Alemania. Según parece, una religiosa inglesa fue asesinada por unos misteriosos seres de los que nunca nadie pudo ver ni oír nada. Desde entonces la gente llama a la noche que sucede del 30 de abril al 1 de mayo la noche de Walpurgis. Era tradición de la época suponer que en esta noche de aquelarre se reunían brujos y brujas partiendo hacia su principal punto de reunión, el bosque de Brocken, donde se reunirían con Satanás y otros demonios para cometer asesinatos y despojar a los recién nacidos del cobijo de sus complacientes madres, para luego abandonarlos a su suerte en lo más profundo y tenebroso del bosque.
Casi instintivamente retiré mi vista de las páginas del manuscrito para recordar que estaba precisamente a 30 de abril. Un pavoroso escalofrío recorrió mi cuerpo, sintiendo como si dos amenazantes ojos me estuvieran observando desde la profundidad de la espesura. Avancé hacia la ventana para observar el exterior y convencer a mi imaginación de que todas las sensaciones que había experimentado eran producto del febril relato de un texto, cuando creí observar dos rojizos puntos de luz en la negrura del bosque. Parecían como suspendidos en el aire a un escaso metro de altura. Tan pronto pude parpadear, desaparecieron los inquietantes puntos de luz. Mi conciencia había pasado de un estado en el que podía vislumbrar las cosas con claridad y razonar bajo los cánones que impone la sociedad a uno, turbador y lleno de ansiedad y miedo. No podía dejar volar mi imaginación. Mi posición de filósofo me obligaba a encontrar una respuesta racional a tales fenómenos, y no tardó en hacer aparición cuando se me aparecieron los hechos tal y como eran. Y es que no era otra cosa que el descubrimiento por parte de algún animal salvaje de un refugio para cobijarse del inclemente temporal que se desarrollaba en el exterior, y probablemente, atraído por la luz y el tenue olor a madera quemada, se había topado con mi cabaña. Así, al instante, comprendí que la única solución para que aquel agradable animal desapareciese era apagar la hoguera que calentaba y ofrecía resplandor a la habitación. Decididamente cogí un cubo de agua que vertí sobre las llamas. El estrepitoso sonido del desvanecimiento de las llamas inundó la habitación, al igual que un ahogante humo que no tardó mucho en disiparse. Un enorme manto de oscuridad y tinieblas se apoderó de la estancia, para a continuación ser iluminado por los débiles y escasos rayos de luz que la luna podía emitir sobre los resquicios que se formaban entre el inmenso mar de nubes y lluvia. Tras un breve periodo de tiempo que me pareció eterno, me tendí en la cama, esperando obtener el necesario descanso a una larga jornada de meditaciones y sobresaltos. Me autoimpuse un bloqueo mental con el que no oír ni ver nada, para así aislarme completamente de las divagaciones que inundaban mi mente. Pero la lucha era ineficaz y no obtenía sus frutos. Me encontraba allí tendido sobre la cama, con los brazos extendidos sobre la espesa lobreguez, esperando poder tocar algo. Pero allí no había nada, y mi sentimiento de soledad desaparecía a medida que avanzaban los minutos. Alguien o algo me estaba observando desde el refugio que brinda la oscuridad. Podía sentir cómo me observaba atentamente y escudriñaba cada uno de mis movimientos, cual depredador, acechando a su víctima, esperando lanzar el mortal abrazo. Oí como unos diminutos y casi imperceptibles pasos rodeaban la cabaña. Ahora no había dudas. Algo me acechaba en la oscuridad y cada vez se aproximaba más. Sin embargo, aunque intenté actuar y sobreponerme a mi miedo, mi cuerpo no obedecía a mi mente y se hallaba en un estado catatónico, en el que ninguna de las partes motrices del cuerpo era capaz de ejercer movimiento alguno. Me limité a escuchar lo que sucedía en el exterior. Los pasos, esta vez, se dirigían hacia la puerta, que se encontraba situada a escasos 2 metros de la cama. Mi corazón se aceleró de tal manera que creí desvanecerme de agitación, al punto que me entregué a lo que la situación me deparase
y esperaba ver cómo se abría la puerta y poder observar al ser que tantas turbaciones me había hecho padecer toda la noche. Pero tal esperanza se vio prontamente truncada, ya que al respaldo de un rugiente y cegador relámpago que inundó toda la estancia de una luz blanquecina, se abrió súbitamente la puerta para mostrar la imagen de un espectral bosque ante mí. Con la parálisis que gobernaba mi cuerpo, me sentía incapaz de incorporarme sobre la cama, con el objetivo de poder sentir con mis propios ojos que había sido víctima de una visceral tormenta de invierno y que el causante de la apertura de la puerta no era sino el viento, el cual podía dar cuenta de los fornidos troncos de los centenarios robles que se extendían por toda la llanura del Miskatonic. Pero una extraña sensación de maldad flotaba sobre la habitación. Con el cuerpo yaciendo como muerto, sobre la cama sentí algo diminuto. Se acercaba hacia mí. Eran pasos lentos, pero de una extraña naturaleza. Sonaban como si una especie de gancho retráctil golpeara a intervalos de tiempo bien definidos el suelo de la habitación. Una jadeante respiración entrecortada dio paso a unos susurros en una extraña lengua que no llegué a reconocer. Mi cuerpo, yaciendo inmóvil sobre lo que supuse sería mi lecho de muerte, asesinado por una criatura a la que ni siquiera vería la cara, en medio de ninguna parte, sin nadie que me procurara la extrema unción y sin un ataúd sobre el que descansar el resto de la eternidad. Al mismo tiempo que yacía sobre la cama, esperando que la quietud del ambiente rompiese el bloqueo físico al que me veía sometido, surgió el más terrible incidente. Algo se abalanzó sobre mí. Durante un infinitesimal segundo pude observar la cara de aquel grotesco ser. No debía medir más de 1 metro. Su rostro evocaba a los primigenios seres que poblaban la tierra. Los ojos inyectados en sangre no dejaban de mirarme y unos enormes colmillos sobresalían de su fétida boca. El cuerpo lleno de escamas era angustioso al tacto y la fuerza que demostró tener podía rivalizar con el más fuerte de los animales de carga. Fue entonces cuando el súbito impacto de la presencia de aquel ser postrado encima de mí hizo desfallecerme. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado por la mañana con un deslumbrador y resplandeciente sol inundando la habitación. Las nubes de la pasada noche habían dejado paso a un enorme manto azul que se erguía sobre el bosque. Inmediatamente recordé lo sucedido la pasada noche y de un salto sobrenatural me puse en pie, abandonando la cabaña lo más rápidamente que pude. No tardé en llegar a una alquería donde conté lo sucedido y todos me observaron con cara de asombro, pero de respeto y mucho temor. Pude comprobar que a esta gente le atemorizaba la historia que les había narrado. Así decidieron que tan pronto como les fuera posible, pondrían un carruaje a mi disposición con el que poder abandonar este sitio diabólico y olvidar el lugar en el que mi mente quedó enclavada en el más terrible de los horrores. La alquería pasó de una algarabía en el que se encontraban sus ocupantes en el momento de hacer aparición a una prudencia que revelaba el conocimiento por parte de sus integrantes de un secreto jamás revelado a nadie. Han
pasado ya 2 años desde aquel inexplicable suceso. Aún no sé realmente lo que ocurrió. Si fui víctima de un extraño ser que la ciencia desconoce de su existencia, o de los efectos de la pipa que ya nunca más utilicé. Solo guardo un recuerdo de aquella noche. 2 singulares pinchazos en la parte posterior de mi cuello y que aún hoy no han desaparecido.